Bienvenidos a todos a otro nuevo video del canal. Vamos a hablar de culto. Qué palabra rara esta, es complicada, no todos tienen una misma definición del asunto, así que bueno, vamos a tratar primero de establecer qué es culto para nosotros, qué es lo que verdaderamente importa, y después vamos a abordar algunas series argentinas que consideramos de culto. A ver, pasa muchas veces que una obra en su época es un fracaso rotundo y luego es reivindicada ya sea por la crítica o por un público que varios años después entendió de qué se trataba la obra. Se puede decir, no sé, que Van Gogh fue un pintor de culto porque en su momento no lo junaba ni la madre y el tipo después se hizo hiper mega famoso. Si venimos más acá en el tiempo y hablamos de películas, vamos a hablar de cintas como The Big Lebowski o Pulp Fiction, que en este momento las consideramos clásicos absolutos, pero en el momento que salieron la verdad que mucho ni pincharon ni cortaron. Y eso pasa muchas veces con distintas obras artísticas. Quizás un creador se aventura sobre un concepto nuevo y digamos que su contexto no lo acompaña del todo y luego es reivindicado en el tiempo. Esto también le da la pauta a un montón de personas a decir, no, a mí no me entienden, yo en un par de años y qué sé yo, pero bueno, no siempre pasa eso, efectivamente. Ahora, no necesariamente una obra que puede ser considerada de culto tuvo que haber sido un fracaso en su época. Puede ser que simplemente se la vuelva a ver y tenga otro tipo de mirada o se le reivindiquen cuestiones que quizás al momento de su estreno no pasaron, que en su momento no fueron vistas, por lo que bueno, lo que se puede llegar a considerar de culto también es bastante amplio. Yéndonos a nuestro querido país Argentina y en particular a lo que tiene que ver con las series de televisión y a los productos televisivos en general, hay una complicación con el tema de rescatar cosas del pasado. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que la cultura de archivo en nuestro país se ha visto afectada en su momento cuando en las décadas del 80/90 se empezó a backupear, digamos, el archivo televisivo en cassettes, y para abaratar costos lo que sucedía es que esos cassettes se reutilizaban, o sea, se grababa encima de eso. O sea, quizás teníamos un programa que se archivaba y eso se, digamos, regrababa en el cassette y lo que había sido grabado con anterioridad, bueno, se perdió para siempre. Por eso pasa que a veces es difícil encontrar cosas de épocas pasadas o hay varios agujeros históricos en lo que archivo televisivo refiere, justamente porque para abaratar costos muchas productoras y algunos canales decidieron hacer esta práctica. Por eso es tan valiosa la tarea o el aporte de algunos coleccionistas o gente que ha grabado videos o que tiene un enorme archivo de videos. Hay varias cuentas en YouTube y en Twitter que se dedican, digamos, a promulgar estos contenidos. Se me viene a la cabeza Raro VHS o bueno, Netflix para pobres, un precursor del archivo en cassette y que bueno, después siguió trabajando es Miguel Rodríguez Arias, que fue el creador de Las Patas de la Mentira, fue como el primer TBR para que se den una idea. Digamos que gracias a todas estas personas se ha podido reconstruir algunos momentos de la televisión suponíamos perdidos. Después, con el almacenamiento digital y demás, ya fue mucho más fácil conseguir archivo o bueno, cosas de hace varios años. Por eso si vamos a hablar de series de finales de los 90, los 2000, cuando ya se empezaban a grabar en DVD las cosas y demás, es un poquito más fácil porque la digitalización de esos productos ya era mucho más sencilla. Por eso quizás las conseguimos en mala calidad, pero están. Aclarado todo este asunto técnico, pasamos a las series. La verdad es que fue una selección absolutamente arbitraria como todas las otras selecciones, solo que yo lo explicito. Es una decisión totalmente arbitraria. Son 3 casos que me parecen interesantes de analizar. 2 son bastante contemporáneos, 1 está bastante más atrás en el tiempo, pero indudablemente son 3 productos que se pueden considerar de culto y eso es lo importante. La primera serie que voy a mencionar es probablemente el título que se nos venga a la cabeza cuando pensamos en serie de culto argentina. Y estoy hablando de Okupas. Okupas es una serie de principios de la década del 2000 y como es sencillo de imaginar está contextualizada en plena crisis económica argentina. De hecho la serie trata básicamente de 4 amigos que están metidos adentro de una casa con okupas, que era un término que se empezó a acuñar justamente en estos años, que refiere a personas que vivían en caserones abandonados y que se metían allí ilegalmente. Lo que hace Okupas es básicamente retratar todo un momento social
de una manera como no se había visto antes. La crudeza y la autenticidad con la que fueron retratados, varios aspectos de la sociedad argentina en ese momento, mechados con cosas del costumbrismo, el humor y demás, lograron que esta serie tenga un importantísimo grado de aceptación, no solamente en el público, sino también en la crítica. De hecho, ha ganado, si no me equivoco, 3 de los 4 Martín Fierros a los que fue nominado. Lamentablemente Okupas no tuvo una segunda temporada, digamos que abrió y cerró solo en su primer temporada, en una época en la que el público argentino estaba más acostumbrado a las tiras, es decir, a las telenovelas de emisiones diarias. Recordemos que Okupas es lo que acá en Argentina se conoce como un unitario. El público argentino estaba más acostumbrado al consumo diario, era más difícil que se enganche con algo de una vez por semana, no había la cultura de la serie que puede haber hoy en lo que es una cultura más on demand, de plataformas y demás. Recordemos que esto era en emisión de un canal de aire y había que, seguir la historia. ¿Por qué considero que Okupas es una serie de culto? Muy sencillo. Este producto no es el primero que intenta reflejar una situación de marginalidad o de crisis en Argentina. De hecho, se me ocurre una serie contemporánea a Okupas, que es Tumberos. Me parece que es un año posterior, Tumberos creo que es del 2002, que refleja, la vida en el mundo carcelario, digamos que fue la antecesora del Marginal, para decirlo de algún modo. Tumberos fue un gran éxito en la crítica e inclusive un éxito de rating en ese momento, pero por alguna razón no sobrevivió el paso del tiempo como sí lo hizo Okupas. Okupas es el día de hoy que mucha gente la ve en una muy mala calidad porque es la única disponible. Es una serie que no solo ha envejecido bien, sino que se ha podido reinterpretar y leer de otra manera. Tumberos apeló más al impacto, a lo fuerte, y el tipo de realización, el trabajo, las actuaciones y demás quizás no han sobrevivido al paso del tiempo como sí lo pudo haber hecho Okupas, que personalmente creo estaba interpretada, dirigida y escrita excelentemente, a diferencia de Tumberos, que creo que cumplía. Hoy Okupas también es material de memes y se ha reinventado con este lenguaje de internet, por lo que creo que es un ejemplo icónico para poder hablar del culto acá en Argentina. El segundo ejemplo que voy a citar está bastante más cercano en el tiempo. Este sí tiene 2 temporadas, es una serie que su primera temporada ha arrancado en el año 2008 y luego tuvo una segunda temporada realizada en el 2010. Esta fue una serie que no tuvo un gran éxito de público, sin embargo se le dio la oportunidad de una segunda temporada, lo cual es bastante raro. Y a mi humilde entender es una de las series que completa prácticamente todo el significado de culto. Me estoy refiriendo a Todos contra Juan. Todos contra Juan es una comedia protagonizada por Gastón Pauls, en la que trabajan también Sebastián De Caro e inclusive Ezequiel Campa, que hoy tiene una carrera como comediante y generador de contenidos en las redes. Esta serie retrata la vida de un actor que tuvo, un pasado exitoso en la televisión argentina y que se ha quedado estancado en la mediocridad absoluta. Y tiene el recurso del falso documental en el cual Juan, que es Gastón Pauls, funciona como narrador de la historia que vamos viendo. Hay mucha gente que la define como la Office argentina. Realmente el estilo de humor, los chistes, las bromas, son realmente muy actuales, es de un humor muy actual. Y en ese momento no fue una serie muy exitosa. De hecho, Todos contra Juan es la primera serie argentina que podemos localizar como la primer gran fuente de referencias nostálgicas de la televisión argentina. En Todos contra Juan volvemos a la década del 90, es una serie que se ríe de muchos estereotipos que funcionaban ya en la década del 90, hace como un revisionismo también de la década del 80, es muy metatelevisiva, ya que hay muchísimos actores que hacen de ellos mismos, entonces hay una interacción muy grande con lo que es la cultura televisiva argentina, y el humor de Todos contra Juan básicamente reside en ese código. Era algo que no se había visto nunca en la televisión argentina, y realmente considero como una apuesta muy valiosa por parte de los creadores. Gabriel Nessi, que me parece que también dirigió una película con Gastón Pauls como protagonista, que es Días de Vinilo, creo que fue el creador junto con Gastón Pauls de ambas temporadas. La verdad que de Todos contra Juan no podemos decir que haya tenido un triunfo del público en ese momento, si bien fue una serie
a la que le alcanzó el éxito que tuvo para que le financien una segunda temporada, la verdad es que no fue un gran éxito de masa. O sea, no la recordamos como wow, todo el mundo se desesperaba por ver Todos contra Juan, que es algo que pasó más o menos con Ocupas. Ocupas era una serie que tenía mucho público. El reconocimiento de Todos contra Juan fue muy posterior. Mucha gente que encontró los capítulos colgados en internet y las empezó a ver dijo, wow, qué loco esto realmente, que una serie argentina. Además, el humor argentino siempre estuvo ligado, sobre todo en la televisión, estuvo mucho más ligado al costumbrismo, ¿no? A la comedia familiar. Digamos que la televisión argentina, sobre todo en las producciones para los canales de aire y demás, nunca se la jugó demasiado por otros géneros que por ahí no sean, digamos, el costumbrismo o el policial o cosas así mucho más establecidas, más clásicas. Claramente es entendible, el caudal industrial es bastante chiquito, la televisión tiene que garpar, entonces hay que hacer lo que a la gente le gusta, entonces tiene sentido que reine el conservadurismo. Por eso es muy loable la apuesta de Todos contra Juan, y aunque lamentablemente no haya contado con el éxito que podría haber tenido si saliera en una época como esta. Es una serie que claramente encontraría mucho más público en esta época de plataformas, en donde el código de la referencia y la nostalgia está mucho más a la orden del día. Por eso les digo que es una serie que anticipó inclusive estructuralmente varias cosas, y por eso creo yo que es como uno de los arquetipos de lo que podemos llegar a definir como serie de culto. Por último, más que de una serie, voy a hablar de una persona que quizás no se lo menciona mucho cuando hablamos de televisión argentina, y creo que no solamente fue un pionero, sino que fue de los más grandes y versátiles actores y escritores que nos dio la televisión argentina, y no es reconocido por el género en el que eligió destacarse. Estoy hablando de Narciso Ibáñez Menta. Fue un actor y dramaturgo español que residió en Argentina durante muchos años y que no solo trabajó en películas de terror argentinas, sino que produjo series televisivas de terror para la televisión argentina. Entre sus dos éxitos más grandes se encuentran El hombre que volvió de la muerte y El pulpo negro. Me parece que ambas fueron emitidas por Canal 9. Del pulpo negro hay algún que otro material de archivo circulando por YouTube. Lamentablemente no se puede ver la obra entera, yo por lo menos no la encontré, pero es una gran excusa para explorar toda la obra de este personaje tan importante para la televisión argentina. Muchos dicen que es nuestro Vincent Price, aunque me parece que es injusto hacer una comparación como... me parece horrible, es como que cuando alguien se destaca en algo le dicen oh, es el Maradona de la acupuntura, y pobre tipo, capaz que no quiere que lo comparen con Maradona, pero bueno. Pero cuestión que la figura de Narciso Ibáñez Menta quizás no es tan reconocida o no se la mencionan tanto en homenajes, etc., porque el terror, como dije anteriormente, no forma parte de los géneros que Argentina está acostumbrada a producir. Y ahora vamos a la justificación de la parte de culto. Estamos viviendo una época en la que, si bien hay muchos problemas a la hora de realizar ficción en Argentina, encontramos muchos realizadores y autores que apuestan por el terror, e inclusive varios productos del terror argentino están siendo premiados en distintos tipos de festivales en diferentes formatos. Es por eso que es importante traer a colación la figura de Narciso Ibáñez Menta como uno de los pioneros y de las personas que mejor ha encauzado todo lo que es el género terror, nada menos que en la televisión, porque no solamente en el cine, sino que en la televisión, que es aún más conservadora que el cine para con la variedad de géneros. Pero bueno, esta fue mi selección de culto de la televisión argentina. Muy probablemente ustedes tengan las suyas y no se acuerden de algunas que no mencioné, porque obviamente solamente mencioné 3. Pueden decírmelo en los comentarios, y a la vez los invito a suscribirse al canal y a darle clic a la campanita, así están atentos a las notificaciones del canal. Cualquier tipo de aporte que hagan, ya sea un like, una compartida, una suscribida y demás cosas que dicen todos los youtubers, ya es una ayuda muy importante para el canal. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene con otro video. Adiós.